Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Honor para todos nosotros presentarles un saludo de bienvenida. Muchas gracias por la amable sintonía. Hay temas inquietantes para desarrollar, entender e interpretar en el curso de la presente semana. Y claro, la primera interrogante por lo ocurrido este fin de semana: anuncios van, anuncios vienen, posiciones que se quebrantan al término de la distancia de lo que señalan en medios, van al escenario de los conflictos donde tiene que arreglarse, por ejemplo, la comparecencia del señor Capaya a decir la verdad ante la faz pública. Ese fue el contrato, ese fue el entendimiento, el sumum del acuerdo, digamos, con la persona que habló con él. Y la persona que habló con él es el señor presidente de la Asamblea Nacional, una de las primeras autoridades, si no la primera autoridad del país, por la grandeza de su representatividad. Él representa a toda la institucionalidad del Ecuador. Él. Y claro, él tiene todo el derecho de conversar, como lo hizo recientemente con el señor Contralor subrogante, conversar con el señor fiscal, el fiscal especialmente. ¿Qué le diría o en qué no estuvo de acuerdo el señor fiscal? ¿Qué órdenes recibió desde Europa que cambió radicalmente el plan que nos comprometió a todos los ecuatorianos el señor Serrano? El presidente de la Asamblea nos dijo a todos los ecuatorianos que venía arreglando con Huracán Capaya, ¿es cierto?, la denuncia global de todas las cosas que se habían perpetrado. Llegan acá y las cosas varían, cambian totalmente, al punto que inventan un caso, pero tremendamente dramático, cuando hay de estos una multiplicidad en las filas de ellos mismos. El señor fiscal ordena la prisión, incluso de la esposa de un exfuncionario, exsecretario de Estado en dos dimensiones, el señor González, y apresa a la señora y le deja ahí con un brazalete, por primera vez una dama, del prestigio y de la calidad humana, más que todo del respeto que merece una dama de ese nivel, porque sepan ustedes que ella es hija de una familia lojana muy, muy importante, de gran prestigio, de enorme tradición. Y claro, también el esposo no cumple con su obligación de poner el pecho.
esa cosa no es tampoco muy agradable para escucharla. Pero bueno, ¿cómo serán las cosas? Ya González vendrá a decir la verdad al pueblo ecuatoriano. Ahora, el tema de los cuadros. Hay cuadros heredados, cuadros que se van comprando uno por uno, en la sala de montones de gentes, inclusive sin costumbre pictórica, o ¿qué diría? Simple y llanamente por estatus, ¿no es cierto? Compran cuadros. Pero se compra cuadros cuando hay mucho dinero, pero también se compran cuadros cuando hay oportunidades, cuando son obsequios de la familia, obsequios de las amistades, etcétera, etcétera. El tema que nos va a ocupar a partir de este instante es simplemente un abreboca para lo que vamos a realizar con otros personajes invitados. Hoy tenemos en la ciudad de Guayaquil, tenemos al exministro importante Fausto Ortiz, exactamente. Y aquí en el estudio, como primer invitado de la semana, el honor de contar con Pablo Lucio Paredes. Él escribió este fin de semana un artículo que alude a la generación de riqueza, que es lo que más debemos procurar, debíamos haber procurado en el boom petrolero que se comieron enterito los miembros del partido de gobierno que no han rendido cuentas hasta este momento en que se gastaron. Este momento, señoras y señores, la idea es salvar al capo, según escribe esta víspera, eso es lo principal, el objetivo fundamental de las personas que deben rendir cuenta. Si, por ejemplo, el diseño de la proforma presupuestaria está a la altura de las circunstancias, parecería que no. El Observatorio Fiscal, señor economista Pablo Lucio Paredes, con Jaime Carrera obviamente a la cabeza, expresa su franca inconformidad con los valores presentados en varias cuentas de ingresos. Y él señala una sobreestimación de casi 3.500 millones de dólares, según ha cuantificado Abelardo Pachano. Pachano escribió una especie de autoentrevista, ¿no? Y se decía, yo señalo que hay unos 3.500 y coincidimos con el Observatorio Fiscal que se reparten en tres grandes rubros: tributos con 1.000 millones, ingresos petroleros que traen un exceso de 1.526 millones y transferencias de capital que aportan con 950 millones de dólares. Si se respetan las cifras del Ministerio de Finanzas, los ingresos aumentarían en un poco más del 25% frente al año 2016, lo cual es difícil de entender. ¿Usted entiende, economista, cómo van a superar ese desfase? Bueno, terrible? Muy buenos días, un saludo a todos, un gusto, Gonzalo, como siempre, estar aquí. Quisiera señalar dos o tres cosas, terminando con el tema presupuestario que tú planteabas. En primer lugar, creo que algo que hablábamos aquí hace un par de semanas, creo que este tema de la corrupción tiene que ser obviamente atacado con fuerza y con firmeza, pero al mismo tiempo hay que ser muy cuidadoso del respeto de la honra de las personas, de que los procesos sean bien llevados, de que los involucrados, la fiscalía o quien sea, realmente... O los indiciados, porque todavía no hay sentencias. Exactamente. Entonces, yo creo que toda esa cosa se lo tiene que hacer bien, rápido, con fuerza, con energía, pero al mismo tiempo preservando la honra de las personas, como te digo, teniendo toda la información a mano para realmente haya pruebas, no solo indicios, sino pruebas de las cosas, en fin.
¿El reclamo tuyo es contra el fiscal? ¿Cómo? El reclamo tuyo es contra el fiscal. No es contra nadie, siempre sobre el tema de la honra a las personas, que me parece que es un tema muy, muy importante. Creo que hay que ir al final de las cosas, pero hay que empezar con mucho cuidado. Ahora, el tema que ya tenemos entre manos los ecuatorianos es el tema del señor Capaya, y digo Capaya simplemente porque todo el mundo usa la expresión y el nombre de él es demasiado largo, pero yo creo que está en un punto en que tiene que caminar, ¿no? Creo que no le conviene al gobierno que esto no camine. Pensaría que a él mismo no le conviene, puesto que ya vino al Ecuador y se entregó. Yo me imagino que obviamente a él le conviene ya seguir con el proceso de contar lo que sabe. Creo que al señor Serrano y a la Asamblea Nacional no le conviene que no suceda algo. Creo que al mismo fiscal no le conviene. Y obviamente a los ecuatorianos, que es lo más importante, porque al final todos estos personajes de los que estamos hablando, hay que recordar, desde la Presidencia de la República hasta la Fiscalía, son simplemente personas que están al servicio de los ecuatorianos, ¿no? Están al servicio de los ecuatorianos, y los ecuatorianos queremos que el tema de la corrupción camine y vaya hasta el final y sepamos las cosas que han sucedido o no han sucedido. Obviamente los únicos interesados en que esto no suceda son los eventuales acusados en todo este proceso, y ellos obviamente estarán moviendo las cosas para que no sucedan las declaraciones, las delaciones, que no se cuenten las cosas, pero obviamente es un pequeño grupo de ecuatorianos al que no tenemos por qué hacer caso de ninguna manera. Es decir, el proceso de Capaya tiene que continuar, y yo creo que va a continuar, ¿no? Y no se debe proteger a nadie en ese ámbito. Es una segunda cosa. Una tercera cosa que quisiera decir es... Perdona, Pablo. Sí. Tú eres un personaje dentro del país por tu seriedad, tus conocimientos, tu manera de ser. Incluso tu ponderación, a pesar de que a veces dices cosas contundentes. Claro, pero hay que ser ponderados al mismo tiempo. Exactamente. Pero... ¿Están de alguna manera cambiando la historia de la presencia de Capaya aquí en el Ecuador? Yo no creo, y no debe suceder. Lo que yo crea no tiene importancia, digamos, pero creo que no debe simplemente suceder. Creo que habemos 16 millones de ecuatorianos que no queremos que suceda, y como te decía, creo que desde el presidente de la República hasta el fiscal, ni el señor Capaya, a nadie le conviene que esto quede en el aire, ¿no? A los únicos que les conviene son a los que van a ser acusados mencionados por lo menos. Exacto, mencionados por lo menos. Entonces yo creo que esto va a seguir su camino y tiene que seguir su camino. Ahora, también es importante, y esto para atarlo, Gonzalo, al tema de la economía, es importante que el gobierno ponga toda su energía en el tema de la corrupción, sin lugar a dudas, pero al mismo tiempo no puede desentenderse del tema de la economía. Esto me recuerda un poquito el año... cuando fue el inicio del gobierno de Yamil Mahuad, año 98, en que el gobierno de Yamil le puso muchísima energía a la firma de la paz con el Perú. Y creo que todos los ecuatorianos, casi 20 años después, 19 años después, nos alegramos que eso haya sucedido, que se haya podido firmar la paz con el Perú. Pero al ponerle toda la energía al tema de la paz con el Perú, dejó de lado el tema de la economía, y luego la economía se nos vino encima, porque no es que se le vino encima al presidente, se nos vino encima a todos los ecuatorianos, que es lo más grave, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que ponerle mucha energía al tema de la corrupción. Este tema de Capaya y otros temas tienen que seguir su rumbo. Incluso hay temas que uno tiene que hacerse la pregunta: ¿y quién va a ser responsable? Por ejemplo, el tema de la refinería del Aromo, la refinería del Pacífico, ¿no? Independientemente de que si hubo sobreprecios, si hubo corrupción, incluso independientemente de eso, tenemos ahí metidos, nosotros pensábamos que eran 1.200, el gobierno nos ha dicho que ahora que son más de 1.500 millones, tenemos metidos 1.500 millones de dólares ahí. Y como digo, incluso suponiendo que no hay sobreprecios, que no hay corrupción, que no hay nada, la pregunta es: ¿y quién va a responder por esos 1.500 millones de dólares de un proyecto que muy probablemente no va a continuar? Se va a quedar ahí. ¿Quién va a responder? ¿No? Si yo tengo una empresa y mi gerente se gasta un platal en hacer algo y ese algo se queda ahí y no sirve para nada, alguien tiene que ser responsable de eso, ¿no? Entonces, como te digo, independientemente de
de la corrupción o sobreprecios, el simple hecho de haber metido 1.500 millones de dólares a un lugar donde no hay nada y donde probablemente no va a haber nada, alguien tiene que ser responsable. Es decir, todo este tema del malgasto, la corrupción, etcétera, tiene que seguir siendo un tema de primera importancia en el país. No podemos dejar pasar eso. Pero no podemos descuidar la economía. Paralelamente, el gobierno tiene que trabajar en el tema de la economía y a veces uno podría pensar, bueno, pero es que mi prioridad va a ser el otro tema y luego nos ocupamos del otro. No. El gobierno tiene que ocuparse al menos de las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Y el primer elemento de ese mirar la economía es el tema del presupuesto que tú señalabas, ¿sí? Yo creo que el trabajo que haces... Repitamos, la inquietud radica desde el Observatorio Fiscal de que 3.500 millones de dólares en un engaño vil al país, podríamos decir así, por el exuberante cálculo que está desmesurado en 3.500 millones de dólares, podría ocasionar que se equivoque el señor presidente de la República en la firma de ese diseño presupuestario. ¿Quién tiene que responder por esto? Perdona que insista. No, es muy importante, la eso cantidad, vamos. A ese tema vamos. Por eso te digo, creo que paralelamente al tema del mal gasto, la corrupción, etcétera, que es un tema muy importante, se le tiene que dar la misma importancia al tema de la economía. El Observatorio Fiscal desde hace más de 10 años viene haciendo un trabajo magnífico en el análisis fiscal, y si ellos dicen que hay esos excesos en la proforma, pues es altamente probable que así sea, ¿no? Muy probable que así sea. Sí. Pero digamos, más allá de los números como tal, que si es 1.000 de exceso, que si es 500, que si es 2.000, que es muy importante, pero lo más importante es cuál es la filosofía y la visión que nos quiere transmitir el gobierno, ¿no? ¿Qué nos quiere transmitir con la proforma? Como digo, más allá del detalle, que es muy importante, pero más allá del detalle, ¿qué nos quiere transmitir? Y entonces cuando el gobierno nos presenta una proforma que tiene un aumento del gasto del 2% en relación al año pasado, y que incluso, de lo que he visto en alguna parte, van a pedir no sé cuál es la palabra exacta, una rectificación de la proforma para poder incluir lo que se tiene ahora que invertir en la refinería de Esmeraldas para repararla. Claro. Ese es otro tema. Es absolutamente increíble, ¿no? Que se hayan gastado más de 2.000 millones y ahora faltan 400, y quién sabe si los 400 son 400 o mañana serán 600 para que funcione adecuadamente. Y la única respuesta que hemos tenido del señor vicepresidente, que era el encargado de eso, es de decir, hasta el 24 de mayo funcionaba todo maravillosamente. ¿Qué habrán hecho en estos 2 o 3 meses que han dañado? No es que nadie ha dañado la refinería en estos 2 o 3 meses, es que ellos entregaron un trabajo carísimo y mal hecho, esa es la realidad, ¿no? Pero entonces, digamos, va a ser incluso mayor. Pero, como digo, el tema de la filosofía es lo importante, ¿no? Porque si... ¿Quién va a responder? Porque si nosotros vemos 2 cosas, digamos. La una es que decimos, estamos claros que tiene que haber una mayor austeridad fiscal. Creo que a grosso modo estamos claros todos. Pero luego vienen y nos dicen, y dentro de ese concepto de austeridad fiscal, la proforma va a aumentar 2%. Entonces uno dice, a ver, no me cuadra, pues no. Si yo les llamo a mi familia y le digo, mire, este va a ser un año difícil, las finanzas de la familia no están tan bien, entonces tenemos que ser austeros, y entonces les cuento que la nueva proforma de la familia va a ser 2% mayor a la del año pasado, bueno, entonces la familia me va a aplaudir, va a decir, bueno, si eso es austeridad, entonces vamos todos con la austeridad. Pero lógico. ¿No? Entonces, yo creo que ese es un primer tema. Como te digo, más allá de los centavos más, centavos menos, hay un tema de filosofía. El gobierno tiene que demostrarnos desde el año 2017, no en el 2018, sino desde ahora, que hay un tema de austeridad. Okay. Primero, austeridad porque tenemos un enorme déficit, etcétera, etcétera. Pero la segunda razón es porque si todos los ecuatorianos estamos conscientes que ha habido un enorme despilfarro de dinero, creo que tú hace un momento, tú decías al inicio, tú decías, nos hemos comido el boom petrolero con el malgasto. Bueno, sabemos que ha habido un enorme malgasto del dinero, lo estamos viendo todos los días. No es malgasto, pues sí han robado. Claro, además, pero digamos, incluso
incluso ha habido un enorme mal gasto. Sí, por eso yo te decía, claro, por ejemplo, claro. el tema de la refinería del Aromo. Un mal gasto disimulatorio, diría yo. Suponiendo que no ha habido en la refinería del mal Aromo, gasto disimulatorio. suponiendo que no ha habido en la refinería del Aromo, no ha habido sobreprecios, no ha habido corrupción, no ha habido nada, es un pésimo gasto porque ahí tú tienes por 1.500 millones de dólares un terreno aplanado, ¿no es cierto? Entonces, sí es que ha habido un enorme mal gasto. Y ahora el presupuesto es el mismo, más 2%, entonces uno dice, a ver, entonces quiere decir que ¿dónde se está eliminando el mal gasto? No se está eliminando, porque vamos a seguir malgastando entonces. Entonces hay un problema puramente financiero, digamos, que es el problema del déficit, pero hay un problema conceptual de buen uso de los recursos. Entonces, la Proforma debería desde el año 2017 ir disminuyendo, no aumentando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucho espacio para eliminar gastos inútiles. El problema es que, aparte de aumentar, aumentan arbitrariamente, desde mi particular punto de vista, el equipo del Frente Económico anterior, que es el que sigue dirigiendo prácticamente la parte fiscal de este régimen, con alguna que otra consulta al señor presidente, que está recién inaugurándose, digamos, en estos temas, no tiene un brazo derecho económico propio de él. Yo no lo concibo así, ni siquiera al ministro de Finanzas, porque él es parte del Frente Económico anterior, participa de sus ideas. Por eso me voy a Guayaquil y consulto a Fausto Ortiz y le digo, es aumentar alegremente, por ejemplo, el rubro de ingresos en 3.500 millones de dólares que se reparten 1.000 en ingresos petroleros. Un exceso de 1.526 millones, en definitiva. Y transferencias de capital que aportan 950 millones. Si se respetan las cifras del Ministerio de Finanzas, dice Abelardo Pachano, señores economistas, los ingresos sumarían en un poco más de 25% frente al año 2016. Lo cual es difícil de entender. Y por eso, la revisión hecha coloca la cifra en el orden de los 17.300.000 en lugar de 20.800 millones de la Proforma, que comparada con los 16.580 millones del 16, luce más consistente. Y hay una opinión de Hugo Ruiz de Gesplafin, al cual vamos nosotros a apelar inmediatamente para tener también una idea. Pero Fausto, ¿cómo ve usted estas inquietudes nacionales que planteaba ayer en El Comercio Abelardo Pachano? Sí, Gonzalo, gracias, buenos días, saludos a usted ahí en el estudio, a Pablo Lucio y a la gente que escucha su importante programa. Dependiendo del analista, ¿no? Vamos a tener una visión u otra sobre los ingresos y los gastos. En lo personal, yo creo que los ingresos por impuestos están inflados en cerca de 1.000 millones de dólares y los ingresos petroleros estarían inflados en otros 1.000 millones de dólares, con lo cual yo tendría en mi análisis unos 2.000 millones de dólares de ingresos, 2.000 millones de dólares de ingresos en exceso, pero también tengo en el gasto un exceso o una sobreestimación de unos 1.000 millones de dólares, porque el gobierno está planteando que en el año 2017, el año actual, va a poder hacer 9.000 millones de dólares en lo que se llama gasto de inversión y capital, que es la misma cifra que hizo el año pasado en el presupuesto del 2016, pero yo no creo que este año el gobierno alcance a hacer los mismos 9.000 millones, yo creo que va a ser unos 8.000 millones de dólares nada más, según cómo van las cifras hasta el mes de julio. Con lo cual, si existen 2.000 millones sobreestimados en ingresos y 1.000 millones sobreestimados en gastos, eso da un deterioro en las cuentas fiscales de cerca de 1.000 millones de dólares, con lo cual el déficit esperado del gobierno de 4.800 millones de dólares pudiera estar más cercano a los 5.800 millones de dólares. Y en esa misma línea, lo que decía Pablo Lucio hace un rato, tomando las cifras de él, que son cifras oficiales también, en el cuánto tendrían que gastar en reparar la refinería Esmeraldas, ahí estaremos hablando de unos 400 millones, con lo cual el gasto podría incrementarse
en esta cantidad, con lo cual estaríamos llegando a un déficit fiscal de más de 6.000 millones de dólares, que sería superior a lo que tuvimos el año pasado, y claramente no dice absolutamente nada sobre la austeridad que el gobierno plantea seguir adelante para este año, porque tiene dificultades en el acceso al financiamiento. Claro. ¿Le están engañando al señor presidente Moreno o a todo el país? Bueno, porque son cifras engañosas. No hay por dónde darse la vuelta. Yo creo que se están engañando ellos mismos, ¿no? El resto de la población entiende bastante bien que las cifras que ellos están manifestando. El sentido común. Así es. Por ejemplo, las cifras al mes de julio, ellos están planteando que han recaudado una cantidad determinada en el SRI, que han planteado una cantidad determinada en aduanas. Cuando hacen la sumatoria de esos dos valores, dice, bueno, ese es el valor que vamos a llegar al final del año. Y ahí, si uno simplemente compara esas cifras oficiales que han planteado, ya cifras reales al mes de julio, contra las cifras que aparecen en el presupuesto general del Estado, información pública que está en el Ministerio de Finanzas y que está disponible para cualquier ciudadano, solamente hasta el mes de julio, ahí hay una sobreestimación o una cifra de 200 millones de dólares que están ya desfasadas. Y entonces, así para adelante, seguramente vamos a llegar a estos 1.000 millones de dólares que estamos planteando en el caso de los tributos del SRI y también la parte de aduanas. Solamente una ampliación a lo que se señalaba minutos atrás. El presidente de la República hace un mes más o menos decía que el gasto del Estado va a crecer 2%, ¿no? Con relación al año pasado. Pero es importante ver contra qué lo compara. A él le dieron las cifras para que las compare contra lo que se llama el presupuesto codificado, que el codificado de alguna forma es el sueño del ministro de Finanzas, lo que quisiera hacer el ministro de Finanzas. En el año pasado ese valor quedó inflado, porque cuando uno compara, y yo creo que hay que compararlo así, contra el presupuesto que realmente con el que terminó el año anterior, que es el presupuesto devengado, ahí existe un crecimiento para el año 2017 del 8%. Y entonces, haciendo el mismo ejemplo usado por Pablo Lucio, oiga, ¿cómo pretende señalarle a la familia o al país que estás en austeridad y vas a crecer 8% cuando la economía tiene inflación bajo el 1,5%, cuando la economía con las completas este año ojalá tenga una cifra, aunque sea ligeramente positiva? Y entonces estás del lado del gasto, del lado del gobierno, diciendo yo no estoy haciendo ningún ajuste, no puedo hacer ningún ajuste o no quiero hacer ningún ajuste, y ajustense ustedes el resto de la población, lo cual no es una situación que sirva o contribuya para lo que queremos los ecuatorianos, que es una economía más estable con un mejor empleo. El actual frente económico le da una idea exacta y una razón suficientemente comprensible y certera, más que todo lo último, Pablo, si es que le dice que el déficit se va a financiar con tributos, bueno, tributos por 1.000 millones, que va a haber más ingresos petroleros por 1.500, casi 1.600 millones, y que va a haber más transferencias de capital por cerca de 1.000 millones adicionales. Ni así compensa los 6.000 millones que Fausto Ortiz dice claramente, sumando y restando, ese es el tamaño del déficit fiscal. Ahí estamos complicados. Entonces, si así me asesoran y así me quieren hacer firmar la proforma, estoy frito y le voy a fregar al país. Un poco me pongo a pensar por el presidente Moreno, ¿no? Y al que hay que ayudarle con sensibilidad profesional en el caso de ustedes. A ver, ¿y ayudarle significa qué? A ver, Gonzalo, saludos a Fausto, y gracias por las importantes aclaraciones que también ha hecho sobre las cifras, de que no es un crecimiento del 2, sino de un 8, lo cual es todavía peor. Mira, supongamos que como lo dice el Observatorio Fiscal, y estoy seguro que su trabajo de alta calidad va en la dirección correcta, supongamos que las cifras que se presentan en la proforma no son lo que son. Es decir, el déficit es mayor de lo que se plantea porque se ha sobreestimado ingresos, gastos, una serie de cosas, en fin. ¿Qué puede pasar en la realidad con eso?
Lo que puede suceder es, porque mira, la realidad no es lo que tú pones en el papel, la realidad es la realidad. Yo también en mi familia puedo decir este año vamos a tener tanto de ingresos y me estoy inventando y el rato resulta que no es así porque me he inventado, ¿no? Pero, ¿qué consecuencias puede tener eso? La primera simplemente es que sobre la marcha se van dando cuenta de que efectivamente no hay ese dinero y si no hay ese dinero los gastos se tienen que ir reduciendo. Esa es una manera. Y al final de año te encuentras con que efectivamente gastaste menos, ¿sí? Y ya, tuvo que ajustarse automáticamente. Ese es un primer escenario. Las cosas se van dando automáticamente y al final tienes menos gasto. Pero ¿eso qué provoca? Claro, pero eso es malo por varias razones. La primera es que tú no planificas bien tus gastos, es decir, no priorizas bien tus gastos, sino que a última hora te vas dando cuenta de que la plata no alcanza y entonces dices, chuta, las últimas cosas ahí al final de año vamos a tener que recortar, algo que íbamos a hacer ya no lo hacemos, pero no hay un proceso de priorización de los gastos, ¿no es cierto? Es nuevamente, volviendo a la familia, es como si en noviembre, diciembre tú dices, bueno, ahora un par de cosas que íbamos a hacer en noviembre, diciembre ya no las hacemos. Sí, pero puede ser que en septiembre hayamos hecho cosas que no eran útiles, pero como teníamos la ilusión de que íbamos a tener dinero, entonces la estuvimos haciendo, aunque no eran importantes, no eran prioritarias, etc. Entonces, un primer problema es que sí, te acabas ajustando, pero te acabas ajustando en un mal proceso de priorización. La otra cosa mala dentro de ese proceso es que tú no generas certezas, que es lo que hoy el país necesita. El país necesita entender cuál es el rumbo. Pero si tú le das cifras que no son... Así sea malo el rumbo. Así es, así sea difícil. Futuro, no malo, sino difícil, digamos. Complejo. Exacto, complejo. Entonces, si tú no le das eso, sino que sobre la marcha más o menos te vas acomodando. Inventando. Sí, bueno, digamos al principio te inventas y luego te acomodas. Entonces no generas certezas porque entonces uno dice, caramba, ¿cuál mismo es el rumbo? ¿Es un rumbo de austeridad? ¿No es un rumbo de austeridad? ¿Es un rumbo de alto déficit, de menor déficit? Entonces no generas la certeza que deberías generar. Y los inversionistas no son del todo, no por no decir, no son pendejos. A veces cuando se habla de los inversionistas uno tiene la impresión de que se está hablando de unos inversionistas riquísimos. Macanudos. Y cuando hablamos de inversionista hay que pensar que es cualquier persona, ¿no es cierto? Emprendedor. Cualquiera que se quiere poner una pequeña panadería o que se quiere efectivamente poner el super negocio, esos son los inversionistas. Es la persona que se quiere poner una tienda, ¿no? Un lugar para vender cualquier cosa. Esa misma persona ya tiene la incertidumbre porque dice, caramba, ¿a dónde estamos yendo? ¿No? Esto cuadra o no cuadra, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante. Entonces, un primer escenario es que las cifras mal planteadas te llevan de cualquier forma a un ajuste, pero es un ajuste sin calidad, sin prioridad, sin enfoque, que genera la misma incertidumbre en la economía. Entonces, ese es un primer escenario posible. Las cosas se ajustan a la realidad. Entonces, estamos fritos. Es un mal escenario. Un segundo escenario posible es que tú dices, bueno, si no me alcanza la plata, porque yo pensé que sí la iba a tener y no la voy a tener, entonces voy a salir a endeudarme más de lo que pensaba, ¿no es cierto? Lo mismo, tomemos el caso de la familia. La familia dice, yo había puesto aquí en el papel que tenía tales ingresos, chuta, pero ya estamos en octubre, noviembre, y no hay esos ingresos. Y entonces tú dices, bueno, entonces girémosle hasta diciembre a la tarjeta de crédito, sigamos girándole. Porque, bueno, ya decidimos que ese era lo que teníamos, si yo no tengo, me endeudo, y entonces la tentación de la deuda se vuelve mayor y por ende los mismos problemas derivados del endeudamiento, etc. Es decir, no se hace el ajuste, pero para tratar de mantener la ficción, te endeudas más. Cierto que en el caso ecuatoriano endeudarse más todavía es complicado, no es que el dinero está ahí disponible y fácil, pero siempre se puede encontrar la manera. Pero digamos, hay la tentación de que el endeudamiento resuelva los malos cálculos de la proforma presupuestaria, ¿no? Entonces, por eso, obviamente, hacer cálculos bien hechos es muy importante para generar prioridades, para generar calidad del gasto, para transmitir un mensaje de a dónde queremos ir, de certezas, en fin. Entonces, es un tema, obviamente, muy, muy importante si en que se haga la proforma bien hecha. Si es un frente económico que me quiere engañar, si es un frente económico que no me pone techo, especialmente al rubro que acabó con la economía correísta, digamos de la temporalidad correísta, la deuda, ahora más deuda. Bueno, pues nos endeudamos. El cambio que vamos a establecer es que vamos a endeudarnos, ojo,
ante los organismos internacionales de desarrollo y ellos nos van a cobrar una menor tasa de interés. Entonces, Fausto, por allí podría ser la alternativa de financiamiento para esta macromentira de la Proforma. A ver, el asunto de financiamiento, ¿no? El gobierno está planteando por ahí financiamiento con las multilaterales, financiamiento con el FLAR, financiamiento con otros actores que hasta en los 6 primeros meses del año en donde hay información no ha entrado un solo dólar de ese grupo de financistas. Más bien lo que han hecho ellos es cobrar la plata que tenían en vencimientos. Lo mismo con China. China también se lo ubica ahí como parte de financiamiento importante en lo que va a ser el año 2017, y más bien China hasta junio ha cobrado cerca de 200 millones de dólares en deuda y ha cobrado también unos 200 millones de dólares en preventa petrolera. Así. Por lo tanto, la dificultad de identificar el financiamiento es lo que el gobierno seguramente lo va a llevar a tener que recortar su gasto, a tener que ver de lejos la imposibilidad de hacer el gasto que está presupuestado, o irresponsablemente podría también el gobierno decir, voy a seguir haciendo el gasto, lo que voy a tener es un atraso con mis proveedores y llegar a atrasos importantes, que el año pasado fueron 500 millones de dólares, que hace 2 años fueron 2.500 millones de dólares, y este año yo supongo que será una cantidad entre 1.000 y 1.500 con lo que se atrasen, pero básicamente es por la de conseguir financiamiento por parte del gobierno. Perdona, Fausto, pero ¿dónde van a ubicar la tijera? Es bueno que ustedes lo digan porque son economistas muy serios. ¿Ustedes tienen idea dónde pueden echar, digamos, inaugurar una tarea de recorte de gasto? De gasto inclusive productivo. Sí, en la parte de recursos humanos es bien complicado, ahí nómina no soporta mucho recorte. Seguramente el gasto va a venir ocurriendo en el gasto de capital. Hay que recordar que hace 4 años, en el 2013 o 2014, se gastaba en el país más de 12.000 millones de dólares en ese rubro, y eso ha bajado bruscamente. El año pasado, decía hace un rato, a 9.000 millones de dólares, y este año seguramente va a seguir cayendo a otros 1.000 millones para llegar a 8.000. Es decir, es ahí donde tiene el gobierno la posibilidad de hacer algún recorte de gasto. Debería ir también hacia un gasto corriente menor que el año anterior, pero eso vamos a ver si es que es posible hacerlo por parte del gobierno. Pudiera ser posible hacerlo por parte de una política responsable, pero habrá que checar si el gobierno quiere embarcarse en esa política. Un hombre serio, igual que ustedes, Carlos Pérez García, un hombre al que hay que detenerlo el mayor tiempo posible en la conducción de la política petrolera. Lamentablemente acaba de mencionar lo siguiente: dice en la cadena Ecuavisa el señor ministro de Hidrocarburos que la disponibilidad de crudo de este año, a mí me lo dijo la ocasión que estuvo aquí, que la disponibilidad de crudo de este año es casi cero, debido a la preventa petrolera. Pero conforme la culminación de contratos comienza, existiría un sobrante de crudo que puede negociarse, empero desde mediados del 2018. Seguramente cuentan con esta factibilidad de los caballeros del Frente Económico del presidente Lenin. Ten la bondad de, si es tan amable, Fausto Ortiz en Guayaquil. Sí, el tema de la preventa petrolera es un tema complejo, confuso a veces. En la proforma del Estado el año pasado se escribió 0, sin embargo al final del año terminaron ingresando 2.000 millones de dólares de ingresos petroleros. Pero esos 2.000 millones de dólares, que si bien contablemente ingresan, pero realmente no le aportan nada al gobierno, porque tiene que... A ver, vamos a revisar las conexiones. Volvemos. La misma pregunta, me parece que hay que echarle una mano a Fausto porque se nos cortó la señal de Guayaquil. Mira, el tema más allá nuevamente de la preventa petrolera es
que cuando tú estás muy endeudado y en malas condiciones, ¿qué quiere decir malas condiciones? Quiere decir plazos cortos y tasas altas. Y anticipos. Y montos grandes. Por eso digo, no le pongamos el calificativo si es anticipo, si es lo que sea. Digamos, tú tienes una deuda grande, malas condiciones, tasa de interés alta, plazos cortos. Quiere decir que tú tienes que destinar a pagar esa deuda un monto grande de tus recursos. Ya. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la deuda es grande, porque los plazos son cortos y porque las tasas son altas. ¿No es cierto? Entonces tú tienes que destinar. ¿De dónde sacas el dinero para pagar esa deuda? La tienes que sacar de algún lado. ¿No es cierto? La preventa, Perdona que te interrumpa. ¿El abanico es extenso para nuestro país? ¿De No, dónde o sea, me saque el dinero? No, sabemos que primero que el abanico de financiamiento del Ecuador ha sido limitado y hay Siempre. que recordar que una de las razones fundamentales, porque el gobierno ha tratado de vendernos lo contrario desde hace 10 años, bueno, digamos el anterior gobierno, trató durante 10 años de vendernos ese cuento, una de las razones fundamentales de que el Ecuador tenga mal financiamiento es la famosa recompra de deuda que se hizo entre diciembre del 2008 y marzo del 2009, que el gobierno presentó como la estrategia de deuda más extraordinaria de la historia de la humanidad, desde Adán y Eva, y que mucha gente, y me incluyo modestamente, mucha gente apenas se la hizo, dijimos, esta es una pésima operación para el Ecuador, porque lo que estamos diciendo es que en pleno... sí, había habido unos 5 o 6 meses en que bajó el precio del petróleo, pero digamos, en pleno boom petrolero, ¿no? Nosotros decimos no tenemos plata para pagar la deuda, ¿no? E hicimos una serie de jugarretas para no pagar la deuda, porque fueron jugarretas ilegales y de manipulación, ¿no es Que cierto? nos está costando Y lo ahora. dijimos, esto le va a costar al Ecuador y al Ecuador le ha costado. Y lo que nos ahorramos, porque obviamente en estas jugarretas sí nos ahorramos dinero, lo que nos hemos ahorrado en esa operación la hemos pagado con creces en los siguientes financiamientos. Y esto es absoluta responsabilidad del gobierno, ¿no? De la típica viveza criolla, que dijimos, el gobierno dijo, no los ecuatorianos, el gobierno dijo, Claro. vamos a aprovechar este momento en que la situación internacional está complicada para decir que no podemos pagar, para armar una estrategia de viveza, y la viveza criolla, cierto es que a veces funciona, hay que reconocer, hay algunas personas que viven sus 80 años de vida de la viveza criolla, pero en la mayor parte de casos la viveza criolla se acaba pagando, es decir, te funciona una vez, te funciona 2 veces y después deja de funcionarte y te cuesta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es la razón de fondo. Entonces el Ecuador por eso tuvo que recurrir a la China, tuvo que hacer emisiones de deuda a tasas de interés altísimas. Recordemos que llegamos a pagar en alguna de las operaciones de hace año y medio, 2 años, en fin, casi el 11% de interés, el 10,75, que en el mundo actual de tasas bajísimas es una barbaridad. Bueno, entonces, cuando tú tienes mucha deuda, plazos cortos y tasas altas, tienes que hacer cada año pagos muy importantes de deuda, y entonces el dinero tiene que salir de algún lado. ¿Qué es lo que pasa con las preventas petroleras? Que como la garantía es del petróleo, entonces tú tienes que coger el petróleo y entregarle a la China para pagar esas deudas. Vas a caer de espalda, mi querido Sí, sí. economista, y lo mismo le digo a Fausto Ortiz. A Fausto Ortiz y a Pablo Lucio Paredes y a todos ustedes muy respetuosamente, señores oyentes, van a caer de espalda, conociendo el sumum de los negociados, de los privilegios, de las maniobras que con el modelo de anticipos petroleros nos trae a continuación el señor, doctor Ramiro García. Él es un abogado que viene precisamente conociendo de milagros que desconocía el país en esta temática. De manera que hay que ponerle mucho oído porque se han reunido para elaborar esta especie de documento y de ayuda a memoria en la ciudad de Lima con Fernando Villavicencio. Y él está harto, diríamos, preocupado por lo que ya se ha hecho y por lo que se puede continuar haciendo.
el señor presidente Moreno debe atender y entender, digamos, estas cosas, porque es parte de la programación, de donde va a sopesarse la programación presupuestaria de este año. No sé qué opinas tú. El asunto de ventas petroleras parece que es un cuadro que despierta alarmas, pero paralelamente despierta preocupaciones, o debe despertar preocupaciones de lo que se ha hecho. ¿Un anticipo, doctor García, para que escuchen los señores economistas? Bueno, estamos cediendo parte de nuestra, digamos, de nuestra riqueza petrolera a los intermediarios en ventas tan cercanas como Ecuador-Perú. Es decir, esto es tan delirante que Ecuador, para vender a Perú, lo hace a través de un intermediario chino. Pero además, ojo, ríanse, en barcos ecuatorianos. Es decir, en nuestros propios barcos, en barcos de Flopec, Ecuador lleva a Perú y paga un diferencial por eso a intermediarios de Petrochina, de Petrotailandia. Por eso yo le pedí la atención al presidente de la República. Eso es lo que nos va a probar en cuestión de instantes. Vamos a conversar un poco, hacer un pequeño avance, porque esto va a salir publicado en la revista Caretas de Perú. De Lima. Sí. Y pronto se va a presentar también un documento formal de denuncia acá en Ecuador, con todos los documentos de sustento, obviamente. ¿Y quién está involucrado en estos negociados? Bueno, en todo esto es una larga cadena, ¿no? Es como, si usted me pregunta quién está involucrado en el tema de refinería del Pacífico, todo empieza por un decreto ejecutivo que delega al señor Glass el manejo de sectores estratégicos, y luego, a través de esos sectores estratégicos, pues del área correspondiente. Lo mismo refinería de Esmeraldas, lo mismo construcción de obra civil, lo mismo las hidroeléctricas, las termoeléctricas. En todos el esquema es exactamente igual. Todos reportan a Glass y a Rafael Correa como punto final. En todos los casos. Quisiera, porque lo que señala Ramiro es muy importante, yo solo quisiera para terminar, y agradeciendo a la gente por su escucha como siempre, recordar que el tema de Odebrecht, que tanto tengo una gran dificultad para pronunciar este nombre. Alemán, además. Pasa con Odebrecht. Bueno, el tema de Odebrecht es un tema, digamos, de 1.500 millones de obras que hubo en el Ecuador, ¿no? Pero hay que recordar que la relación con la China en estos 10 años fue entre 15 y 20 mil millones. Porque hubo, digamos, al menos 4 operaciones de anticipos petroleros, como tal, digamos, porque luego hay otras operaciones que se han hecho con garantía petrolera, pero digamos, al rato se mezcla todo, pero digamos, lo que uno considera los anticipos petroleros son esas 4 o 5 operaciones. Si uno suma los créditos como tales para hacer tantas obras, incluyendo la recientemente inundada en su inauguración famosa plataforma financiera, incluyendo tantas cosas, son más de 15 mil millones. Es decir, la relación financiera con la China, en bruto, digamos, en operaciones, es cuántas veces es 10 veces el tema de Odebrecht. Entonces, pero nos han tenido entretenidos solamente con los brasileños, y a los chinos le hemos pasado. Por eso este tipo de informaciones son muy importantes, porque la cantidad de operaciones, de movimientos, etcétera, supera los 15 mil millones con la China, y obviamente, al menos como ecuatorianos, quisiéramos saber si fueron operaciones bien hechas o mal hechas, ¿no? Y son bien hechas o mal hechas, siempre hay que recordar en 2 aspectos. La una, si hubo corrupción, sobreprecios, vivezas, ganancias ocultas, etcétera, etcétera. Y la segunda, si fueron útiles o no fueron útiles, ¿no? Son cosas que sirven o no sirven. Por ejemplo, el caso de la plataforma financiera. Supongamos nuevamente que no hubo ningún sobreprecio, que no hubo nada, todo se hizo perfectamente. Esa es una obra que no aporta nada al desarrollo nacional, ¿no? Entonces... Feísimo, además. Además, feísimo. Porque realmente, yo no sé con qué concepto estético lo hicieron, pero es una cicatriz en la cara de Quito. Eso. Exactamente, te corta, corta en horror. 2, ahí es un horror. Pero bueno, como digo, entonces siempre hay que analizar en todo esto, ¿es útil o no es útil? Incluso suponiendo se lo hizo de la manera más cristalina y transparente. Y segundo, ¿hubo o no hubo sobreprecios, corrupción, etcétera, etcétera? Siempre hay que pensar en esas 2 dimensiones, y hay ciertas obras que caen en una categoría y obras que caen en la otra categoría, y hay algunas, las peores, supongo yo, que caen en ambas
categorías a la vez, ¿no? Entonces, yo creo que ese es. Así que muchas gracias nuevamente, Gonzalo. No, pues siempre a las órdenes, Ramiro. Un muy buen día. Y a todos, a Fausto también. Anda escuchando Sí, por supuesto, a Fausto, obvio, desde obvio, luego, obvio, por en la supuesto. parte final. Yo le quiero preguntar así contundentemente, economista Ortiz, exministro Ortiz, ¿usted cree sanamente que los remedios están peor que la enfermedad y que la profundización, la focalización exagerada, bueno, no exagerada, estoy usando mal el adjetivo calificador, la compenetración de parte de las autoridades de control y sanción, en este caso de los fiscales, tanto el anterior como el actual, solamente en hacernos anotar lo que ha ocurrido en el ámbito esencialmente de la firma brasileña y todos sus milagros, ojo, y descuidarnos del asunto chino en los dos ámbitos, deuda y obras, canjes, maravillas que se inventaron, las mismas obras incluso de los gobiernos seccionales encargados a las empresas brasileñas. ¿Qué le dicen a usted de estos 10 años de incursión brasileña en nuestra economía? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? Allí radica, digamos, las enormes responsabilidades mayúsculas de parte del anterior gobierno y que ojalá Dios no permita lo lleven sin darse cuenta a Lenín Moreno también a caer en la tentación de darle un seguimiento a esos formatos de endeudamiento, especialmente de desarreglo económico con la nación brasileña y China, especialmente China, por lo que usted va a oír, señor presidente, a continuación. Esto sería terrible, pero estoy pidiendo que tenga la gentileza el economista Ortiz de darnos su opinión. ¿Qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que puede ocurrir? ¿En dónde tiene que guardar cuidado con los chinos el señor presidente Moreno, si es tan amable? Gracias, Gonzalo. A ver, no nos hemos enterado de los problemas de Odebrecht con el país por la acción de nuestros fiscales o nuestra Contraloría. Hemos sido testigos de lo que ha hecho Estados Unidos, que reveló en diciembre del año pasado las delaciones, y luego hemos estado esperando a que salga publicado en la prensa de Brasil para después de esa publicación enterarnos lo que también tenía acá nuestros fiscales en el país. Por lo tanto, hemos sido testigos bastante atrasados de lo que está ocurriendo, y tengo poca expectativa de tener de parte de la misma Fiscalía información sobre lo que pudiera estar ocurriendo incorrectamente en los contratos de China, que lo está planteando, lo irá a plantear el doctor Ramiro Aguilar con el apoyo enorme y grande de Fernando Villavicencio. En esa línea, y sobre todo hacia adelante, la expectativa de más deuda con China, yo creo que no hay tal situación, porque ya China tiene comprometido, Ecuador tiene comprometido con China ya más del 80 o 90% de nuestro crudo, y la relación con China ha sido más o menos esta. Por cada 40.000 barriles de crudo diario que le demos a China para que nos dé exportando, China nos ha otorgado financiamiento cercano a $1.000 millones. Con China tenemos más o menos unos 9.500 millones en deuda total con preventa. Esos son los saldos, 9.500 millones de dólares. Si uno multiplica esos 9.500 millones de dólares por 40.000 barriles diarios por cada 1.000, estamos hablando que casi el 90% de nuestro crudo exportable está ya comprometido con China. Por lo tanto, es poco probable que China nos vaya a poder dar más financiamiento, porque no tenemos qué más petróleo entregarle. Y ahí entonces empiezan las preocupaciones, que será que por extender deuda con China vamos a estar dispuestos a entregarles algo más, y eso es lo que el gobierno debería ir deteniendo. Ya bastante mal nos ha ido con China en el tema del petróleo, porque recién irán saltando la información de las cosas no tan ortodoxas que han venido ocurriendo, y ya como para entregarle algo más a China, yo creo que es hora de mirar a otro lado, y aunque nos cueste políticas de ajuste duras, quizás haya que volver a ver
los ojos de los multilaterales. El problema es la constitución del Frente Económico que mantiene el señor presidente Moreno. ¿Ellos un poco más se deben a lo anterior que a lo actual y del futuro? Es una pregunta que estoy en obligación de formularla sin ninguna mala fe. Mire, yo creo que sí, yo creo que definitivamente se deben al gobierno anterior, pero le da una ventaja enorme al presidente Moreno. Mire lo que le dijo Glass al presidente Moreno. Tú has dañado tu gobierno, tu ministro, tu gente, quizás haya dañado la refinería en estos 2 meses de gestión. Una tamaña torpeza que en 2 meses algo pudiera deteriorarse si era tan espectacularmente bueno. Y lo mismo, Moreno se blinda de aquel tipo de afirmaciones que pudiera darle por la crisis económica. Pues nadie podría decir desde el lado del gobierno de que ha sido el equipo económico de Moreno el que ha dañado la economía que estaba tan maravillosa hasta el 23 de mayo, que es el mismo equipo económico del gobierno de Correa. Por lo tanto, eso es un blindaje que tiene Moreno, un blindaje importante. Creo que tácticamente fue adecuado por Moreno dejar el mismo equipo económico y hacerlos que ellos pasen la vergüenza pública, aunque no creo que tengan vergüenza más de uno de ellos, de señalar de que las cosas no han estado bien cuando semanas atrás habían dicho que estaban mal. Y entonces, pero también eso tiene un tiempo. Yo calculo que, o esperaría que de aquí a diciembre no pase ese equipo económico y que busque otro equipo económico que vaya a corregir, porque en este momento lo que está haciendo es destapando, y destapar lo puedes hacer con cualquiera, pero corregir necesita un equipo económico completo y totalmente distinto. Ojalá nos pueda ver en Democracia TV en la ciudad de Guayaquil. Muchísimas gracias, Fausto, por esta gentil cooperación de carácter técnica, de carácter político y de orden personal para el esclarecimiento de los temas más significativos y que deben preocupar al pueblo ecuatoriano. Ahora me quedo con Ramiro, estamos todos oídos. Ramiro García, señor doctor, bienvenido. Gracias, Gonzalo, un saludo para todos los oyentes. Sí, en efecto, ahora que estamos discutiendo el presupuesto, saltan las dudas en lo económico, sobre todo de dónde vamos a sacar la plata, cómo vamos a financiar el presupuesto, cómo hacemos para hacer más eficiente el gasto público, y obviamente por donde tenemos que empezar es por las pérdidas negras, es decir, por los temas de corrupción. Yo creo que si algo se ha evidenciado en los 3 meses de gestión del presidente Moreno, es que los 10 años anteriores fueron signados por un esquema de corrupción total, en donde además en todo se seguía en la misma estructura. Es decir, nos enteramos de lo de Odebrecht, pero ¿por qué nos enteramos de lo de Odebrecht? Por la justicia estadounidense y por la justicia brasilera posteriormente. Si no hubiera dado las alertas los Estados Unidos sobre la utilización de su sistema financiero para el pago de coimas por parte de Odebrecht en los diferentes países en los que trabajaba, de esto no nos habríamos enterado nunca. Si no habría sido por los Panama Papers, no nos habríamos enterado de las coimas que recibieron tanto el señor Pareja Yanuseli como el señor Bravo, y vaya usted a ver quién es nomás, en el tema de la refinería de Esmeraldas. Es decir, nada de esto, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Nuestros órganos de investigación y de persecución penal han sido tan ineficientes, y más que ineficientes, han sido tan cómplices del poder corrupto, que nada de esto ha sido producido por ellos. ¿Usted le calificaría de cómplice al ex fiscal, por ejemplo? Yo diría que la institución en general, como fiscalía, ¿Ha sido cómplice el señor presidente de la República? A ver, peor que eso. Yo creo que el señor presidente de la República, Rafael Correa, yo creo que el señor expresidente Correa, ha sido un actor principal en estos temas, porque todo empieza por él. Todo ha empezado por decretos ejecutivos por él. Recordemos que el primer decreto ejecutivo que genera estos temas, por ejemplo, en el caso de sectores estratégicos, es el que delega al vicepresidente Jorge Glass el manejo de todos los sectores estratégicos. En materia petrolera, el expresidente Correa firma el decreto ejecutivo 466, autorizando el pago de deuda con petróleo. Es decir, que no me vengan a decir que no sabían cuál era el esquema. Ellos conocían perfectamente cuál era el esquema. Y además un esquema tan inadecuado, tan incorrecto, que ahora el presidente Moreno, en materia petrolera, está hablando ya de modificar y volver al esquema anterior de contratos de participación con las empresas que explotan petróleo. ¿A qué me refiero? Usted recordará que
hasta el gobierno del presidente Correa teníamos unos contratos de participación en los cuales pues se decía que el Ecuador está recibiendo un porcentaje menos que marginal. ¿Qué es lo que se hizo? Se cambió ese modelo por contratos de tarifa fija. Estos contratos de tarifa fija funcionaron mientras el precio del petróleo estaba alto, pero a partir de 2014, en que se produce el desplome del precio del petróleo, con estos contratos de tarifa fija, simplemente el Ecuador no está recibiendo nada. ¿Por qué? Porque si la tarifa dice a partir de $42, por ejemplo, el Ecuador recibe todo el excedente, eso funciona cuando el precio está en 100. Pero cuando el precio está en 42 o menos, quiere decir que el Ecuador ya no está recibiendo un centavo. Entonces, ese es uno de los principales problemas que va a tener el presidente Moreno a la hora de enfrentar. Pero bueno, esto a la final podría ser podría ser endosado a una inadecuada aplicación de la política petrolera, pero no, en estos temas ha habido corrupción. O sea, si algo nos ha mostrado, el tema Odebrecht, es que en cada uno de los contratos se aplicó la misma estructura corrupta. Es decir, yo delego a través de decreto ejecutivo, otro es el que controla, ese controla a los ministros firman los contratos y todos recibimos las coimas. Yo me libero. ¿Verdad? Claro, entonces yo aparezco como impoluto, ¿verdad? Porque, claro, si yo delegué, ¿qué responsabilidad puedo tener yo respecto de lo que hagan otros? Pero y eso usted no le está otorgando una justificación al vicepresidente de la República. Mire, pobrecito, cayó en las manos de Correa, que le engañó, le dio un título honorario para que maneje todos los negocios del Estado. Si los problemas de corrupción... Y el pobrecito tuvo que obedecer a su jefe y ahora está complicadísimo porque el otro está feliz. El tema es mucho peor. En Europa. El tema es mucho peor. Si el problema de corrupción se hubiera dado en uno o dos contratos, podríamos asumir que el vicepresidente o el presidente pues no se enteraron y fueron, digamos, de alguna manera víctimas de una gestión corrupta de un subordinado. Pero acá vemos que no se les pasó un contrato, en todos cobraron. En todo contrato de más de $5 millones le bajaron el pontazgo, digamos. Eso funcionaba como un peaje, ¿verdad? Entonces le bajaban la pluma en cada contrato. Si en algo nos estamos enterando en los temas de Odebrecht, es que en todos los contratos de Odebrecht hubo coimas. Y en todos hubo la misma estructura. Ya. Es más, estamos viendo... los brasileños. Ojo, lo que nos interesa es los brasileños. Ojo. Usted nos comprometió una denuncia. Los brasileños y los chinos, dice usted. Perdón, los chinos. Ok, terminemos con el tema de Odebrecht. Estamos viendo que, por ejemplo, Odebrecht reconoce haber pagado, a través del tío del señor Glass, un porcentaje por cada uno de los contratos. Ya. O sea, lo que nos hace pensar que también en el caso de los chinos, y ahora vamos a los chinos, la cosa funcionó igualito, simplemente que no nos hemos enterado de los detalles porque no ha saltado un escándalo de corrupción como el que sucedió ahora con Odebrecht. Es decir, no ha habido todavía la delación o la denuncia internacional que haga que se activen nuestros órganos nacionales, porque ni Fiscalía, ni Contraloría, ni Comisión de Fiscalización han servido para absolutamente nada. Que nadie sabe en el gobierno lo que ha ocurrido con China. Pero póngase, a ver, por ejemplo, pero si nadie sabía lo que, pero si nadie, intermediación, pero si nadie sabía lo que había pasado con Odebrecht hasta que no saltan las denuncias internacionales, pues nadie sabía que los funcionarios estaban abriendo cuentas en Panamá y estaban recibiendo decenas de millones de dólares en coimas de los contratistas de Petroecuador en el tema de la refinería de Esmeraldas. Si no hubiera sido por los Panama Papers y por la investigación que hace la prensa. La pregunta es cómo va si no esta generación, la generación próxima, si es que... ¿Apagar esto? No solo a pagar, sino a investigar en la banca china. Porque creo que allí está el envoltorio globalizado, en la banca china. Yo creo que es fundamental analizar cada uno de los contratos. Pero, a ver, empecemos por un par de temas. Lo dicho. Petroecuador vende a través de este esquema no solo de preventa, porque si hubiera sido una preventa petrolera, los dineros hubieran ingresado a los dineros de Petroecuador, pues no a los dineros del Ministerio de Finanzas. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Y es más, ahí entendemos el por qué se niegan a la auditoría de la deuda.
¿Por qué no quieren que se audite la deuda? Porque va a saltar que Correa firmó el decreto ejecutivo 466 autorizando el pago de deuda con petróleo. De igual forma, maquillaron tramos de la deuda y las convirtieron en preventas petroleras para no superar el límite del 40% del PIB. El problema es que estas preventas, si es que hubieran sido tales, como dije hace un momento, debieron haber ido a las cuentas de Petroecuador y no a las del Ministerio de Finanzas. Parte de esa deuda, además, tengamos en cuenta que parte de esa deuda contraída con los chinos fue a estas obras faraónicas que generaron además de estas megacoimas, lo que significa que parte de esa deuda está en los bolsillos revolucionarios por la vía de los cohechos. Así de sencillo. Entonces se generó un esquema para mega endeudamiento, mega contratación, obras que como vemos muchas veces innecesarias o totalmente sin criterio, como la de la refinería del Pacífico, donde tenemos un terreno carísimo de 1.500 millones de dólares, y a la final, en todos estos cohechos. Perdone, ¿y el formato, el modelo, es chino o es chino-ecuatoriano o ecuatoriano? ¿El formato de qué? ¿De los contratos o de la corrupción? De todo. De todo lo que hemos tenido. Esta es una estructura muy vieja de corrupción, ¿no? El tema es, vamos a generar una contratación, ahora que tenemos, es decir, cuando teníamos un excedente por los precios del petróleo, cuando teníamos una bonanza enorme, entonces vamos a generar un gasto enorme y eso va a generar contratos enormes y a su vez coimas enormes, así de sencillo. Pero imagínense, ¿cómo es posible que que Petroecuador esté vendiendo a Petroperú a través de Petrochina y a través de intermediarios? Es decir, ni siquiera, eso ya es no tener pudor, porque las ventas de petróleo que se ha hecho a China no es que se las lleva a China para su utilización doméstica, sino que las revenda, pero los revende en el barrio, pues. O sea, los revende al Perú, pero además no es que los revende en barcos chinos, los revende en barcos de Flopec, o sea, pagando obviamente el flete. Y ahí averigüen a cómo está el flete, porque también hay un sobrecoste del flete. Y ahí es donde también los intermediarios llevan. Hay un sobrecoste de $2 o $3 por flete. Si usted se pone a calcular, más o menos, las pérdidas hasta ahora han sido, solamente por la vía de flete y de venta a Petroperú, de acuerdo a la revista Caretas, en el artículo que están preparando, es de sobre los $50 millones. Pero además, lo que se viene, porque tenemos comprometido con los chinos más de 1.000 millones de barriles, tire usted los números. Es decir, estamos comprometidos hasta más o menos del 2024 con los chinos. Eso es lo que, eso es lo que el economista Fausto Ortiz señalaba hace un momento. Entonces, todo este esquema. A ver, ¿cómo puede suspender el presidente Moreno esta macromovida? Bueno, a ver, el presidente Moreno este tiene negociado que gigante. Realmente, a ver, primero que nada, el presidente Moreno está preso de una institucionalidad heredada. Presidente Moreno, sin una justicia independiente, sin una fiscalía independiente, al presidente Moreno. No hay manera de hacer la cirugía mayor a la corrupción que usted ofreció. Eso es un cuento. Los cambios serán cosméticos, serán dérmicos, mientras no exista un cambio en la justicia. A ver, pero saquemos en blanco y negro, ¿qué es lo que usted me está enterando? Le dice el presidente Moreno a usted, doctor García. Bueno, lo que le estoy todos los chinos. Yo creo que el presidente Moreno no se está enterando de nada. Yo creo que esto ya lo conoce, porque esto además, yo estoy seguro que los funcionarios de Petroecuador ya lo conocen y que además ya han informado. Parte de la información que se va a utilizar en el artículo que de aquí a poco publicará la revista Caretas, justamente tiene información del propio Petroecuador. Es decir, ellos ya están en conocimiento de esta movida corrupta en donde se privilegia a los intermediarios a través de estos desprecios. ¿Y Caretas ha concurrido a Carondelet a conocer el punto de vista o hasta dónde está enterado el presidente? Entiendo yo que cuentan con información de Petroecuador, ¿no? Que es información oficial y esa la harán pública. Justamente si algo me han pedido hoy, ahora que sabían que tenía entrevista, es por favor no muestres los documentos que ellos ya me enviaron a mí porque nos arruinas el artículo. Entonces uno tiene que ser leal además con las fuentes. Así es. Pero sí, realmente lo que se viene es muy fuerte. Este tema de Petrochina es muy complejo. Ahí asoman la cara todos. Pero además, ya les estamos viendo el plumero desde hace rato a todos los funcionarios. Es decir, aquí que no se me vengan a decir, yo no sabía, pues. O sea, resulta que el presidente de la República, Correa, tenía conocimiento de los detalles más ínfimos
de la ejecución de los contratos, pero no sabía, por ejemplo, no se dio por enterado que la refinería de Esmeraldas pasó de 170 a 2.200 millones de dólares. Pues. O sea, ¿alguien puede tragarse semejante rueda de molino? Entonces, es evidente que todo esto se hizo bajo conocimiento, pero además al amparo de una administración de justicia corrupta. O sea, si pudieron hacer los contratos que hicieron, es porque tenían los jueces que tuvieron. Digámoslo frontalmente, en esta mafia ha habido un capo. Por supuesto, como en toda mafia, ¿no? Como en toda mafia. En toda mafia siempre hay un capo. En toda mafia siempre hay un capo, siempre hay una estructura superior, siempre hay estructuras inferiores, siempre hay además las estructuras inferiores que son los órganos ejecutores. ¿Y usted cree que la colectividad ecuatoriana identifica, o por lo menos sospecha, quién en definitiva en estos 10 años la ejercitó? Bueno, yo creo que cualquiera con un coeficiente intelectual normal tiene claro de quién es el que manejó el poder durante los últimos 10 años. Que haya gente que quiera hacerse la tonta, pues bueno, eso ya es cuestión de cada uno, ¿no? Más de uno querrá mirar a otro lado. Imagínese que en el anterior comicio, con esto termino, en el anterior comicio podía haberse esperado una reacción del público. Eso fue, y los electores volvieron a repletar de escaños a la gente que quedó al mando, digamos, de toda esa fue otra parte yo creo que del esquema de corrupción, ¿no? El engañar al electorado. Guardaron todo esto y esperaron que pasen las elecciones para poder sacar todo esto a la luz pública. Yo le agradezco mucho, señor doctor Ramiro García. Estaremos al habla. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Lo que pasa es que quedamos súper indignados. Creo que la generalidad de mis oyentes deben estar pensando en lo que ha venido ocurriendo, Dios mío. Bueno, estamos en breves instantes con Felipe Burbano de Lara y Fernando Bustamante para tratar las estrategias de Lenín y Correa. ¿Y cómo es que se colapsó el huracán Capaya? Se colapsó el huracán Capaya, que venía, digamos, a enterarnos de un sinnúmero de nombres, situaciones, escenarios de corrupción. Estábamos con el señor abogado Reinaldo, el doctor Reinaldo Zambrano, ahí estamos bien. El doctor Reinaldo Zambrano fue y terminó la información. No sé qué pasó. Ya vamos a conocer en los próximos minutos lo que ocurrió a través de esta transmisión. Una circunstancia bien doliente para todo el pueblo ecuatoriano. Mi cordial saludo de respeto, inmenso respeto, para Fernando Bustamante y Felipe Burbano de Lara, que está este momento ya ascendiendo hasta nuestro 8º piso en el edificio República 500. Tenga la gentileza. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario.